Les damos la bienvenida a este primer episodio de nuestro podcast, el cual forma parte de una serie de 4 episodios que podrán encontrar en nuestro curso virtual en gestión del riesgo de desastres del sector minero energético. En este primer episodio vamos a hablar de varios temas, como riesgos nucleares y radiológicos, amenazas complejas, riesgo tecnológico y riesgo NATEC. Y al final abordaremos también el caso de lo acontecido en la central nuclear de Fukushima en Japón en el año 2011 desde diferentes perspectivas. Para ello, hoy nos acompaña un panel de expertos con los que conversaremos sobre las lecciones aprendidas y algunos conceptos claves para comprender la gestión del riesgo de desastres en el sector minero energético. Mi nombre es Gustavo Adolfo Carrión y tengo el honor de acompañarlos en la moderación de este primer podcast. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro primer experto invitado. Vamos a empezar con Juan Pablo Parra Lozano. Juan Pablo es químico, magíster en ciencias químicas y actualmente en proceso de tesis doctoral en ciencias aplicadas. Juan Pablo es el coordinador del Grupo de Energías No Convencionales y Asuntos Nucleares del Ministerio de Minas y Energía en Colombia. Hola Juan Pablo, es un gusto tenerte en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Un cordial saludo a todos los participantes. Es un gusto asistir a este espacio en el cual vamos a discutir temas de interés en cuanto a riesgos en nuestro sector. Temática que está muy relacionada a nuestra función de autoridad reguladora para el uso de materiales radioactivos y nucleares en Colombia, lo que comúnmente se conoce como Autoridad Reguladora Nuclear. Además, contamos con las funciones de expedir el marco reglamentario, así como autorizar, vigilar y controlar las instalaciones que operan este tipo de materiales en Colombia. Y además, propender por el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales en la materia. De nuevo, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias Juan Pablo por esa introducción. Ya entrando en materia, nos gustaría empezar con la siguiente pregunta. Juan Pablo, ¿bajo qué condiciones o circunstancias el uso de materiales nucleares y radiológicos puede convertirse en un peligro, en una amenaza o en un riesgo? Algunas de las condiciones más relevantes por las cuales la probabilidad de riesgo o la amenaza aumenta en el uso de materiales radioactivos y nucleares y que conducirían a situaciones de riesgo son la pérdida del control de material nuclear o radioactivo, ya sea por errores humanos o fallo en las barreras de contención dispuestas en el ambiente donde se manipulan dichos materiales, los intentos de robo o sabotaje en las instalaciones o en el transporte de estos materiales, la gestión inadecuada de los materiales radioactivos y nucleares cuando son declarados como desechos. Todas estas situaciones pueden repercutir en la sociedad y en el ambiente. Sin embargo, es de precisar que estas situaciones son analizadas en el proceso de autorización para el uso de los materiales radioactivos y nucleares por parte de la autoridad reguladora. Y entre los requisitos que tenemos establecidos se encuentra un documento denominado Evaluación de Seguridad y en lo que se considera la base de diseño de la instalación, con el fin de implementar las acciones que reduzcan al mínimo la frecuencia en que se puedan producir fallos y controlar o mitigar las consecuencias de estos. Actualmente todas las instalaciones que utilizan materiales radioactivos y nucleares en Colombia cuentan con una evaluación de seguridad y un plan de emergencias radiológicas de la instalación, además de un manual de seguridad física de acuerdo a la categoría o riesgo del material que utiliza. Muchas gracias Juan Pablo por tus respuestas que nos dan un muy buen inicio a esta conversación alrededor de temas como la evaluación de la seguridad, la pérdida de control de material y otros temas sobre los cuales seguiremos conversando. En este podcast también nos acompaña la doctora Ana María Cruz, quien es profesora de la Universidad de Kioto en Japón y directora del Laboratorio de Gestión de Riesgos de Desastres en el Centro de Sistemas de Reducción de Desastres, perteneciente al Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres, Disaster Prevention Research Institute, de la Universidad de Kioto. La doctora Ana María cuenta con estudios de ingeniería química y tiene un doctorado en ingeniería ambiental de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos. Es experta internacional en gestión de riesgos industriales y planificación de emergencias para desastres naturales y tecnológicos conjuntos, lo que denominamos en el curso Riesgos NATEC. También ha trabajado en los sectores público y privado, en la academia y con el gobierno a nivel local e internacional en 4 continentes. Ana María, muchísimas gracias por participar en este podcast y bienvenida. Muy buenas
tardes o buenas noches a todos. Es un placer para mí participar en este podcast dedicado a la gestión del riesgo de desastre del sector minero energético. Pienso que es un momento oportuno en Colombia de empezar a gestionar este tipo de riesgo, no solamente por el hecho de reducir el riesgo a la empresa, pero también a los ciudadanos en el territorio. Y de esta manera también esperemos que poder avanzar en el sector. Al prevenir accidentes también se reducen las pérdidas y pienso que se puede trabajar de una forma más eficiente. Muchas gracias. A usted, Ana María, y muchas gracias por participar y con eso le planteamos la siguiente pregunta, Ana María. En sus palabras y para este curso que tiene diferentes actores y diferentes sectores e invitados y están participando, ¿qué es eso para usted del riesgo NATEC y qué relevancia o importancia tiene abordarlo en un sector como el minero energético? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esa pregunta. NATEC viene de las palabras en inglés de natural, que se refiere a natural, y technological, que se refiere a tecnológico, y básicamente se refiere a accidentes tecnológicos causados por eventos de origen natural, que en inglés es Natural Hazard Triggered Technological Accidents. La importancia de la gestión de riesgo de tipo NATEC se está viendo cada día más por muchas razones. Por una razón, por la aproximación de la industria y los sectores urbanos hacen que cada día hay más riesgo, digamos, de accidentes químicos que puedan afectar a la población, pero más que todo es la aglomeración de personas y de centros urbanos en zonas donde pueden ocurrir eventos de origen natural, tales como terremotos, tsunami, inundaciones, etcétera. Ahora, la importancia de abordarlo en el sector de minas y energía tiene que ver porque muchas de estas instalaciones necesitan de agua y por lo tanto están frecuentemente localizadas en zonas que están sujetas a inundación o a tsunami, a mareadas, etcétera. Y los eventos que han ocurrido a través de muchos países en el mundo, pues demuestran que es un riesgo que debemos ponerle más atención. Muchas gracias, Ana María. Y como ven ustedes, pues ya entramos en este podcast y hemos entrado en los temas de interés de este primer módulo, sobre todo tratar de entender de manera mucho más específica en qué consisten esos riesgos NATEC, la relación que existe con el tema de la aglomeración y la relación entre eventos naturales, fenómenos naturales y riesgos que tengan que ver con fenómenos naturales y la relación con este tipo de riesgos, lo cual nos plantea un panorama muy importante y muy necesario para abordarlo en el sector minero energético. Dando seguimiento, digamos, al tema, va una tercera pregunta que yo quisiera proponer que la responda primero Juan Pablo y si la doctora Ana María quiere intervenir, pues con mucho gusto. La pregunta es la siguiente. Juan Pablo, ¿cuál es el panorama que hoy tiene el país respecto a materiales nucleares y radiológicos? ¿Y cuál es el rol del sector en la gestión de los riesgos que de allí derivan? El panorama es bastante prometedor. Desde 1960, Colombia es miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica y cuenta con más de 60 años de experiencia en el manejo de materiales nucleares y radioactivos, que han servido en diversas aplicaciones, cuya justificación ha permitido que se haya mejorado la calidad de vida de la población y los procesos en diversos sectores como la salud, la industria e investigación. En Colombia contamos actualmente con cerca de 520 instalaciones que utilizan este tipo de materiales, contribuyendo de esta forma al desarrollo económico global del país y actualmente constituye el sector nuclear aproximadamente el 0.25% del Producto Interno Bruto Nacional. Es así como el sector nuclear nacional tiende a diversificarse en conjunto con el sector minero energético, desde varias aristas. Por ejemplo, tenemos estudios en la evaluación de las posibilidades para la extracción de minerales fisionables, como el uranio, también la realización de estudios que permitan analizar la inclusión de la energía nuclear en la matriz energética, dado que es una energía no convencional y que en su proceso innato de operación no emite gases de efecto invernadero y pueden contribuir a los esfuerzos que el país está ejecutando para reducir la huella de carbón y cumplir con el Acuerdo de París. El diagnóstico de nuevas tecnologías, de los pequeños reactores modulares, microreactores, que permitiría que las zonas no interconectadas puedan acceder al suministro de fluido eléctrico, mejorando la calidad de vida de las poblaciones. Es así
como también en el marco del sector de salud se viene evaluando ir más allá de los tratamientos con radiofármacos, ya que hemos visto la necesidad creciente de optar por la producción de radiofármacos a nivel nacional. Esto se hace a través de un reactor de investigaciones. Ya en el aspecto de riesgos, como les mencionaba anteriormente, nuestras instalaciones, una vez se van a autorizar para el uso de los materiales radioactivos y nucleares, deben presentar ante la autoridad reguladora una evaluación de seguridad. Es así como todas nuestras instalaciones cuentan con estas evaluaciones de seguridad. Más allá, ya a nivel nacional, se encuentra en estructuración el Plan Nacional de Emergencias Radiológicas en Colombia. Además, ya está incluido dentro de la formulación de la política pública del riesgo de desastres del sector minero-energético colombiano en la visión 2020-2050, el riesgo radiológico. Juan Pablo, muchas gracias. No sé si la doctora Ana María quiera intervenir. Gustavo, muchas gracias, y Juan Pablo, muchas gracias. Pues para mí es muy importante ver el desarrollo que se está haciendo en Colombia y la trayectoria que ya tiene Colombia en el manejo de materiales radioactivos y nucleares. Y pienso que después de esta charla hoy, en el trabajo que se está haciendo ahora en la gestión de este tipo de riesgo y por la discusión que se va a hacer hoy, yo creo que uno de los asuntos que se deben mirar con más cuidado va a ser qué tan bien estamos preparados para tener en cuenta eventos tales como terremotos o inundaciones que podrían desencadenar accidentes en el manejo de este tipo de sustancias. Muchas gracias a los dos por sus intervenciones. Un panorama muy interesante el que plantea Juan Pablo sobre los temas y muy interesante también cómo este tema tiene que ver directamente con otros asuntos que abordaremos en el curso, como el cumplimiento del Acuerdo de París, el aporte, digamos, a la reducción de la huella de carbono y otros elementos como lo señala Juan Pablo. Ana María, usted mencionaba también que hay un reconocimiento que usted hace de la trayectoria de Colombia y que hay que pensar en qué tan preparados estamos frente al tipo de desastres que pueda surgir con lo que plantea Juan Pablo respecto a estos riesgos radiológicos y otros. Yo quisiera preguntarle a Ana María y también a Juan Pablo, si quiere complementar, ¿por qué es importante la gestión de riesgos NATEC y cómo en esa misma lógica de panorama para Colombia cree usted que es la perspectiva para el país o para Latinoamérica en términos de riesgos NATEC en frecuencias, peligros e impactos ambientales? Para dar un poco de contexto con respecto a los eventos NATEC, digamos, a nivel mundial, el número de accidentes naturales ha ido incrementando desde los años 50 más o menos, donde los países de Asia, pero también los países de América Latina, han sufrido un incremento bastante grande, pero lo que es más sorprendente es que también los desastres de origen tecnológico también han ido en aumento, tanto en Asia como en las Américas. Esta combinación de eventos también ha detonado un incremento en el número de eventos de tipo NATEC. Realmente ocurren anualmente, de acuerdo a estudios que han mirado diferentes bases de datos, de un 3 a 7% de accidentes anuales involucrando sustancias químicas, radiológicas, etcétera, a nivel mundial. Con el cambio climático es posible que esto se va a ver en aumento y ya por ejemplo, en Estados Unidos se ve una clara tendencia al aumento, particularmente debido a los huracanes. En Colombia, como saben, recientemente San Andrés se vio afectado por un huracán y este tipo de eventos pues se va a ver en incremento en los próximos años. Inundaciones, deslizamientos de tierra, etcétera. Todos estos eventos hacen que se vuelva cada día más importante tener en cuenta los eventos de origen natural y los impactos que puedan tener en las empresas del sector minero energético. Muchas gracias, Ana María. Juan Pablo, no sé si quisieras también compartirnos tu opinión sobre esta pregunta. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias, Ana María, por esa respuesta tan completa. No, pues solo quisiera agregar que esto realmente sí es algo que se está evaluando a nivel mundial y pues en Latinoamérica, como menciona Ana María, pues no estamos atrás de tener estos eventos ya extremos en cuanto
a cambio climático, eventos de terremotos, como mencionaba Ana María, los huracanes. Entonces, allí es muy importante la temática del diseño de esas instalaciones y la postulación de los eventos que puedan iniciar un accidente. Entonces, es muy importante esta evaluación y estas evaluaciones de riesgo que hacen nuestras instalaciones. Un poco cuando una instalación que utiliza materiales radioactivos y nucleares se va a construir, pues debe presentar una evaluación del diseño de la instalación, donde postula estos riesgos y un plan de emergencias para afrontar un accidente. Entonces creo que sí es muy importante ya incluir esta probabilidad de riesgos ya extremos, riesgos y sucesos naturales extremos en nuestras evaluaciones de seguridad, y es algo que se ha venido trabajando desde las autoridades reguladoras en el mundo, y como les mencionaba anteriormente, Latinoamérica no nos quedamos atrás en ese tema. Muchas gracias, Juan Pablo y Ana María, y muy claras esas cifras que se plantean. Ana María nos habla del aumento evidente que además año a año nos lo viene señalando los reportes y las evaluaciones globales de riesgos que lanza las Naciones Unidas. El aumento de desastres de origen natural y de desastres asociados con riesgos tecnológicos, y cómo esos dos tienen relación también con estos riesgos NATEC. Ese dato que nos da también tan importante del 3 y el 7% anuales es un dato que nos tiene que empezar a preocupar, o por lo menos, como lo decía también Ana María hace un momento, a pensar en qué tan preparados estamos dentro del sector minero energético y en general en Colombia frente a este tipo de riesgos. Y este tipo de riesgos tienen que ver también, como lo han señalado los invitados, con temas asociados con cambio climático, pero también con riesgos frecuentes y permanentes, y con la frecuencia e intensidad que pueden tener algunos eventos naturales. En el año 2011 ocurre el sismo que va a generar el tsunami en Fukushima, en Japón, en general en el Pacífico, y que va a tener unos impactos muy fuertes en Japón, sobre todo en la planta nuclear de Fukushima. Un evento que tenemos en la memoria muchos de los que trabajamos en gestión de riesgo aún, y que todavía tiene lecciones aprendidas, tiene retos, tiene aspectos asociados con conocimiento del riesgo que es importante develar. Esta tercera y última parte, con estas dos preguntas, está dirigida un poco a hablar de este tema de Fukushima y la relación con estos riesgos radiológicos, con estas amenazas complejas, con estos riesgos NATEC, para empezar a pensar qué nos están dejando este tipo de desastres, de lecciones, de experiencia y de conocimiento para Latinoamérica y para Colombia. Esta quinta pregunta es dirigida a los dos. Vamos a arrancar con Ana María, y la pregunta tiene que ver con lo siguiente: de manera libre y amplia, ¿nos pudiese decir qué fue lo que pasó realmente en Fukushima? Y si podrían darnos ambos una versión, una opinión, a través de su conocimiento, de su experiencia o de su relacionamiento con los hechos sobre lo que ocurrió en Fukushima. Doctora Ana María. Sí, Gustavo, muchísimas gracias. El accidente nuclear de Fukushima en Japón en el 2011 se desencadenó primero que todo por el terremoto que afectó el suministro de energía eléctrica a varias de los reactores, y el tsunami que ocurrió más o menos unos 45 minutos después del terremoto inundó los generadores de diésel que se usan para, como digamos, segundo nivel de protección de la planta, y dejó, o sea, no solamente afectó la posibilidad de proveer enfriamiento, pero también afectó la posibilidad de control y funcionamiento de la planta misma. Entre los puntos que quisiera resaltar con respecto al accidente en Fukushima, tengo 3 puntos. 1, pues el accidente mismo. 2, la falta de preparación para accidentes que son considerados eventos de muy baja probabilidad, pero obviamente de muy alta consecuencia. Y la necesidad de tener en cuenta que debemos prepararnos para eventos naturales que sobrepasan el diseño de las instalaciones y de los sistemas de protección que se han diseñado. Ahora, digamos que estas son las lecciones que nos han dejado Fukushima, porque tanto el terremoto como el tsunami estuvieron por encima del diseño de la planta, y pues tenemos el accidente que aún tenemos ese accidente.
El otro problema ha sido también el impacto del accidente, pues inicialmente causó el desplazamiento de más de 100,000 personas que tuvieron que ser evacuadas en un radio de unos 30 kilómetros alrededor de la planta, pero también hoy en día, después de 10 años, tenemos el problema de la cantidad de agua contaminada que Japón finalmente va a tener que vertir al mar, aunque los niveles de contaminación de ese agua ya están por debajo del nivel, digamos, de los criterios a nivel mundial de contaminación. Y también más de 40,000 personas que aún siguen, digamos, sin poder retornar a sus casas, a sus viviendas, a su modo de vida. Entonces, pues sí, son muchas las lecciones que deja este evento. Muchas gracias, Ana María, por las respuestas. Juan Pablo, si tú quieres también compartirnos tu opinión sobre lo que ocurrió en Fukushima y desde tu versión y tu conocimiento de los hechos. Pues sí, me gustaría complementar un poco, como mencionaba Ana María, estos sucesos que llevaron al accidente en Fukushima. Como lo mencionó Ana María, todo comenzó con un terremoto de gran magnitud de 9 en la escala de Richter, que duró más de 2 minutos, con varias réplicas fuertes que causaron daños al tendido de suministro eléctrico en el exterior, y el tsunami posterior, que tuvo olas de hasta 15 metros, que provocó la destrucción sustancial de la infraestructura operacional y de seguridad del emplazamiento nuclear. El efecto combinado fue una pérdida de alimentación eléctrica dentro y fuera de la instalación. Ello privó de la función de refrigeración a los 3 reactores que estaban en funcionamiento, así como a las piscinas de combustible gastado que tenía la instalación. Las otras 4 centrales nucleares situadas a lo largo de la costa también se vieron afectadas por el terremoto y el tsunami en diferentes grados. Sin embargo, todos los reactores que estaban en funcionamiento en esas centrales pararon de forma segura. Se siguieron los procedimientos que se habían contemplado para casos severos, pero después de 24 horas después del apagón y pese a los esfuerzos de los operadores de la central nuclear de Fukushima por mantener el control, los núcleos de los reactores de las unidades 1 a 3 se sobrecalentaron, el combustible nuclear se fundió y las 3 vasijas de contención se fracturaron. El hidrógeno escapó de las vasijas a presión de los reactores, que provocó explosiones en los edificios de los reactores de las unidades 1, 3 y 4, causando daños a las estructuras, al equipo y lesiones al personal. Por esto, la central dejó escapar radionúcleos a la atmósfera que se depositaron en la tierra y el océano. Como lo mencionaba Ana María, hubo emisiones directas al mar. Los habitantes de 20 kilómetros a la redonda y de otras zonas designadas fueron evacuados, y los que encontraban en un radio de 20 y 30 kilómetros recibieron la instrucción de permanecer en espacios interiores, y más tarde se aconsejó evacuar la zona voluntariamente. Realmente este accidente y la vulnerabilidad de la central a sucesos externos se evidenció en el diseño originario. El peligro sísmico y las olas de tsunami se habían considerado y se habían evaluado principalmente cuando se diseñó la instalación sobre la base de registros sísmicos históricos y de los datos sobre tsunamis recientes en Japón. En esta evaluación original de la construcción de la instalación no se tuvo suficientemente en cuenta los criterios tectónicos, geológicos, y no se realizó una reevaluación de dichos criterios. Antes del terremoto, la fosa de Japón estaba clasificada como una zona de subducción con frecuentes terremotos de magnitud 8. Los científicos japoneses no consideraban creíble que se pudiera producir un terremoto de magnitud 9 frente a la costa de la prefectura de Fukushima, donde estaba ubicado la central nuclear. Sin embargo, en zonas diferentes con entornos tectónicos parecidos, sí se habían registrado terremotos de magnitudes de ese orden o superiores. Entonces, es muy importante, como lo mencionaba Ana María, incluir en esas evaluaciones de diseño de las instalaciones estos sucesos naturales extremos. Es muy importante ver cómo la instalación tenía y debió haber evaluado la capacidad de cumplir y de responder a estos eventos extremos que se presentaran de una manera simultánea. Creo que allí es donde realmente radica el tema y es la lección aprendida que nos deja más grande Fukushima. Es eso, la evaluación de la simultaneidad de eventos extremos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y con la última parte, das introducción a la última pregunta sobre las lecciones aprendidas. Digamos que en el caso de Fukushima hay muchos temas que para el mismo Japón y para la misma discusión internacional sobre gestión de riesgos de desastres sirven para diferentes sectores.
Quisiera preguntarles ahorita, como para cerrar este podcast y lanzar esta última pregunta, retomando lo que ya está planteando Juan Pablo, ¿cuáles serían esas lecciones que nos deja este evento, el de Fukushima, para la gestión de riesgos radiológicos, nucleares y de riesgos NATEC en el sector minero energético, ya sea en Colombia o en Latinoamérica? ¿Cuáles serían esas lecciones para nuestra región? Y arrancamos al revés. Juan Pablo, tienes la palabra y luego Ana María. Sí, pues como lo mencionaba anteriormente, son varias las lecciones que nos deja el evento de Fukushima, dentro de los cuales me permito resaltar un poco. Los datos históricos a veces no son suficientes a la hora de establecer las bases de diseño de las instalaciones nucleares y radioactivas. Actualmente contamos con modelos de predicción y simulaciones que permitirían mejorar las condiciones de las instalaciones ante un evento. También la reevaluación de la seguridad en las instalaciones es un proceso continuo y que debe mantenerse actualizado periódicamente para tener en cuenta los adelantos en los conocimientos y las medidas correctivas o compensatorias necesarias que deben adoptarse con prontitud. También en sucesos iniciadores naturales se deben tener en cuenta las posibilidades de que estos ocurran de una forma combinada, ya sea simultáneamente o secuencialmente, y que sus efectos combinados en una central nuclear se tengan. Y en esa evaluación se deben tener en cuenta también los efectos en distintas unidades en una central nuclear. Como les mencionaba, pues Fukushima contaba con 6 reactores, en el momento estaban operando 3 y fueron los que sufrieron las mayores afectaciones. La actualización de los programas de seguridad, manteniendo siempre el concepto de defensa en profundidad, donde si falla una barrera, este fallo puede ser mitigado por las demás barreras. Es decir, siempre deben haber múltiples barreras independientes para impedir un fallo sistemático. También deben establecerse sistemas de refrigeración robustos y fiables para la evacuación del calor residual, que puedan funcionar tanto en condiciones previstas en la base de diseño como las que sobrepasan esa base de diseño. Además, la capacitación, los ejercicios y los simulacros deben incluir las condiciones postuladas para un accidente severo, a fin de asegurarse que los operadores estén preparados lo mejor posible, así como los primeros respondedores ante una emergencia o un accidente nuclear. A fin de promover y reforzar la cultura de la seguridad, las personas y las organizaciones deben siempre cuestionar o reexaminar continuamente los supuestos postulados con respecto a la seguridad nuclear y las consecuencias de las decisiones y medidas que pueden repercutir en ella. Además, para lograr una supervisión reglamentaria eficaz y de la seguridad de las instalaciones reactivas y nucleares, es esencial que la autoridad reguladora sea independiente, posea autoridad legal, competencia técnica y una sólida cultura de la seguridad. Además, deben existir disposiciones para ayudar a los responsables a las decisiones frente al público y a otras personas, por ejemplo el personal médico, a comprender realmente los peligros radiológicos para la salud que se dan en una emergencia nuclear, a fin de que se adopten las decisiones fundamentales con respecto a las medidas protectoras. Asimismo, se deben contar con disposiciones para responder a las preocupaciones de la población a escala local, nacional e internacional. Por eso es muy importante la comunicación. Eso es uno de los aspectos más relevantes en Fukushima. Si vemos realmente la afectación como tal en cuanto a problemas radiológicos, no es tan grande como realmente la comunicación y la información que salió fuera de Japón y la información que se le dio a la población en el momento del accidente. Entonces es muy importante este tema de la comunicación. También el accidente de Fukushima también llevó un poco a reevaluar a todo el sector nuclear. Realmente y siempre se ha manejado que el sector nuclear es uno de los sectores más seguros y tiende a aprender de estos accidentes. Pues Fukushima fue el accidente más grande desde Chernobyl del 86. Sin embargo, Chernobyl estuvo más orientado a una falla operacional. En cambio, Fukushima está más orientado a inconvenientes en la evaluación del diseño y cómo se evaluaba ese diseño y se revisaba la seguridad frente a eventos extremos. Entonces, una de las grandes lecciones que tuvo Fukushima es que llevó a evaluar la resistencia de todas las centrales nucleares a nivel mundial. En Iberoamérica no hemos sido ajenos al tema. Colombia pertenece al Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, foro. Se llevó a cabo en este organismo una evaluación de la resistencia de todas las centrales nucleares que existen en Iberoamérica frente a eventos extremos.
Entonces, creo que también eso es muy importante resaltar frente al accidente de Chernobyl, que nos llevó un poco a revisar esto que se daba por sentado, que los diseños eran totalmente adecuados a eventos extremos, pero realmente el accidente, llevó a hacer estas revisiones a nivel mundial. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ana María, ¿tienes algún comentario sobre lecciones aprendidas de Fukushima para Latinoamérica o para Colombia? Creo que Juan Pablo pues abordó muy bien, yo creo que las lecciones aprendidas de Fukushima. Yo quisiera resaltar algunas cosas que ya Juan Pablo mencionó, que son, por ejemplo, la posibilidad de ver eventos en cascada durante los eventos de origen natural, y no solamente en cascada, sino de tener varios eventos naturales, como en el caso terremoto, tsunami, en el caso de eventos, por ejemplo, de lluvia y deslizamientos, etcétera, que es algo que realmente no se está teniendo en cuenta suficiente, no solamente en Japón, sino en muchos países. La simultaneidad de accidentes, que también es un problema común al sector nuclear, pero también a otros sectores cuando estamos hablando del tema NATEC. Entre las lecciones de Fukushima también quedaron el hecho que antes de Fukushima, la mayoría de las plantas nucleares, digamos, en el mundo, tenían planes de emergencia para 48 horas. O sea, que se asumía que en 48 horas podían resolver los problemas. Y ese accidente, pues llevamos 10 años y sigue el problema. Ahora, una de las lecciones entonces es para este tipo de evento de alta consecuencia, se requiere desarrollar planes para la emergencia y sobre todo para el proceso de reconstrucción y para el proceso de descontaminación, que como lo explicó también Juan Pablo, pues ha sido un proceso muy largo. Juan Pablo también mencionó la mejora en los planes para la toma de decisiones y comunicación de riesgo con las comunidades para poder fomentar, digamos, un ambiente de confianza entre el gobierno y la comunidad y otros organismos de respuesta. Y yo pienso que estas lecciones son importantes no solo para el sector nuclear, sino también para otros sectores como lo son el sector de hidrocarburos, que en Colombia pues se ven afectados por muchas razones, algunas veces por eventos de tipo NATEC, por deslizamientos, pero también por otros motivos que requieren que hagamos un análisis más detallado de cómo proteger la infraestructura, pero también a las comunidades aledañas. Bueno, Ana María y Juan Pablo, muchísimas gracias. Yo veo que hemos abordado temas muy importantes y muy relevantes para este primer módulo en el cual se inscribe este podcast sobre temas de conocimiento del riesgo en el sector minero energético. Creo que hay elementos muy importantes en todo este diálogo que han planteado los expertos. Juan Pablo, por un lado, nos ha hablado mucho de los temas de la evaluación de seguridad, de los temas relacionados con gestión general e integral, podríamos decirlo, de todo un proceso de gestión de riesgos que tiene que ver con permanente información y evaluación, un control y la regulación como una idea fuerza también que se plantea dentro de la discusión. También nos ha compartido mucho el tema del reconocimiento de qué tan preparados estamos o no frente a este tipo de riesgos radiológicos y nucleares que puedan darse y cómo el sector ha venido avanzando un poco en estos temas, ¿no? Además, nos plantea una idea muy interesante que es cómo el tema va más allá de los datos históricos asociado con el tema de Fukushima, señalando que en ese caso y en general en todos los casos de gestión de riesgos en los diferentes contextos que podemos tener, los datos históricos son importantes, pero no son suficientes, que hay que incluir los extremos, los eventos extremos dentro de los cálculos y el análisis y la evaluación del riesgo que podamos desarrollar. Creo que nos da muchas ideas frente al tema de los efectos de las distintas unidades y muchos elementos que se han planteado, vuelvo y repito, dentro de una visión integral de la evaluación de riesgos y la evaluación de la seguridad. Por su parte, la doctora Ana María nos ha planteado de manera muy clara la importancia de los riesgos NATEC, la relación que existe frente al tema de la cercanía cada vez más fuerte y más estrecha entre industria, zonas urbanas, aglomeración, consumo de recursos naturales, el agua,
pero también en relación con eventos naturales que pueden ser mucho más desastrosos y que las cifras también nos señalan que eventos y riesgos y sobre todo desastres de origen natural son cada vez más fuertes. Los desastres también tecnológicos son cada vez más importantes y por lo tanto hay que prestarle mucha atención al riesgo NATEC. Me parece que esa es una idea también importante que plantea una relación con lo que señala Juan Pablo en que los eventos naturales que pueden sobrepasar este tema y que pueden sobrepasar la capacidad que tenga un sector y por lo tanto amplía la idea un poco de incluir los extremos. Hay muchas ideas, repito, frente al tema de diferentes aspectos en los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y del manejo del desastre, los planes de emergencia, el conocimiento general de cómo funciona el diseño, la evaluación, el análisis y las medidas de control y de mitigación que se puedan desarrollar. Creo que lo que nos dejan los expertos hoy es un panorama muy importante que enriquece y complementa lo que estamos viendo en este primer módulo. Yo quiero cerrar un poco también estas conclusiones invitando a nuestros expertos, antes de despedirse, a que den algunas reflexiones generales o algunos mensajes finales que quieran compartir con nuestra audiencia en relación con lo que hemos tratado o en referencias a contenidos o bibliografía o autores donde ustedes crean que podemos conseguir más información sobre esta interesante conversación que hemos tenido hoy. Entonces, quien quiera, Juan Pablo o Ana María, adelante. Muchísimas gracias. Yo también, pues hoy he aprendido un poco sobre Colombia también a través de la presentación de Juan Pablo. Quisiera de pronto mencionar un cambio que se dio en Japón después del accidente en Fukushima en el Plan Nacional para la Prevención de Desastres. Y ese cambio que me parece muy importante es que hoy en día se habla de preparación para dos tipos de niveles. Un nivel es la preparación para eventos que, digamos, ocurren cada 10 años a cada 100 años, donde se combinan medidas estructurales para la protección, diques, digamos, los códigos sismoresistentes para los edificios, etcétera. Y otro nivel que es para eventos que sobrepasan el diseño de la infraestructura, o sea, eventos que ocurren cada 500 a 1000 años o más. En ese caso, pues igualmente protegemos hasta donde es económicamente, digamos, posible con medidas de tipo de infraestructura, pero sobre todo la importancia de la educación, no solamente de las entidades, pero también del público, del gobierno, de los ciudadanos, en cuanto a las medidas de emergencia, las medidas de prevención que se pueden tomar para poder salvar vidas y desarrollar resiliencia frente a los desastres naturales. Y yo creo que es un enfoque un poco diferente. Quiere decir que sabemos que no podemos prevenir todos los desastres, entonces estemos preparados también para esos eventos que son, como dice Gustavo, extremos y de esa manera poder recuperarnos después de un desastre natural en forma, digamos, más rápido y con menos sufrimiento. Gracias, Ana María. Pues también un poco quisiera dejar unas últimas reflexiones sobre el tema y como lo decía Ana María, realmente el accidente de Fukushima explica cómo un evento natural extremo combinado con problemas operativos y de diseño de la instalación condujo a un accidente nuclear severo. Realmente, pues Fukushima es una instalación que inició a operar en los años 70. Entonces, claro, nos muestra que debemos estar evaluando, hacer evaluaciones de seguridad pertinentes y un poco adaptarlas, revisarlas a los contextos. Entonces, como lo decía Ana María durante la conversación que hemos tenido, el cambio climático, hemos tenido eventos extremos, entonces esas instalaciones deben revisar y pues generalmente ya todas las instalaciones que realmente tengamos en funcionamiento en nuestro sector mineroenergético, se debería evaluar esas condiciones de diseño de la instalación y ver si estaba contemplado un evento extremo. Entonces, realmente también el evento de Fukushima nos muestra y nos describe realmente cómo es la respuesta humana y organizativa frente a un accidente de esta envergadura.
Entonces vimos, y como lo menciona Ana María, el mismo Japón ha tenido cambios en su manera de concebir y de atender emergencias. Entonces creo que realmente eso es una enseñanza muy importante de Fukushima, que nos ha llevado a reevaluar lo que teníamos y cómo teníamos concebido el tema de la seguridad. Y estos eventos iniciadores que tal vez cuando se diseñaron estas instalaciones no se tenía previsto eventos de estas magnitudes. Entonces creo que estos planes de emergencia, las evaluaciones de seguridad se deben ir ajustando en todo el sector, no únicamente en el sector nuclear, sino en todos los sectores, a esta nueva realidad donde se nos están presentando cada vez eventos naturales extremos. Entonces también es importante resaltar que Fukushima también presentó en el sector nuclear realmente una prueba severa para la protección radiológica, ya que pues los trabajadores estuvieron expuestos a una situación totalmente imprevista y que no se había visto, y pues realmente estuvieron expuestos a grandes cantidades de sustancias radioactivas que se liberaron tanto al medio ambiente y pues que pudieron exponer al público y a los hábitats naturales. Realmente los estudios que se han hecho mostraron que el accidente parece no haber dado lugar a una dosis de radiación relativamente grande. Realmente la mayoría de trabajadores, la radiación que recibieron estaban dentro de los límites de dosis reglamentarios, y la mayoría de los residentes del área también estuvieron expuestos a una tasa de dosis de radiación de bajo nivel comparable a los fondos de radiación naturales. Entonces, también se ha concluido que no se produjeron efectos tempranos en la salud, pues tampoco a la fecha tampoco se pueden atribuir efectos tardíos en la salud por la radiación. Pero también el accidente reveló insuficiencias en la reglamentación, en la cultura de la seguridad y en el diseño de las instalaciones. Vuelvo un poco allí. Es muy importante ese diseño, y que realmente cuando estemos pensando en nuestras instalaciones, en nuestro sector, veamos si estamos pensando en eventos extremos. Entonces, como lo mencionaba Ana María, es muy importante. Y un poco ya viendo cómo Colombia afrontó el tema de Fukushima, les puedo comentar que en el 2011, a las pocas semanas de acontecido el evento, la Fuerza Aérea Colombiana dispuso un avión para repatriar a los connacionales que estaban viviendo en la zona y que quisieran regresar al país. Entonces la autoridad reguladora colombiana, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía y en apoyo del Servicio Geológico Colombiano, montó todo un plan al momento de llegar las aeronaves a fin de monitorear la posible exposición de las personas. Todo esto se hizo en el aeropuerto de Catam. Al igual se realizaron las mediciones de los equipajes, incluso el avión se monitoreó al interior del avión y no se encontraron niveles que fueran objeto de investigación. Entonces, es bien importante esto, que el tema de radiológico sí se pudo contener en esta medida. Y vuelvo un poco al tema de las comunicaciones. Yo recuerdo que hace pocos años, aún como en el 2014 más o menos, nos consultaban si los productos que provenían de Japón estaban contaminados por materiales radioactivos. Entonces, por eso volvía un poco al tema de la comunicación. Es muy importante la comunicación, ser claros en la información que se da en cuanto a una emergencia y luego de las emergencias, para ver las secuelas que pueden quedar. También el evento ha sido objeto de análisis y evaluaciones de entidades tales como el Organismo Internacional de Energía Atómica, el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores y Radiológicos y Nucleares, así como la Comisión Internacional de Protección Radiológica, quienes han publicado documentos técnicos muy bien estructurados frente a este tema. Entonces los invitaría a ingresar a los sitios web de estas organizaciones, donde podrán encontrar unos estudios muy completos frente al suceso de Fukushima. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Bueno, muchas gracias. Y a nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Ministerio de Minas y Energía, coordinadores y encargados de este curso virtual en gestión del riesgo de desastres en el sector minero energético, y por supuesto, a nombre mío, quiero agradecerles a Ana María y a Juan Pablo por compartir en este podcast su conocimiento, sus análisis y sus recomendaciones frente a este tipo de riesgos radiológicos, tecnológicos, riesgos NATEC y en general riesgos complejos que son importantes para la gestión del riesgo de desastres dentro de nuestro sector. Mi nombre es Gustavo Adolfo Carrión Barrero y nos vemos en el próximo podcast.